Y por desgracia, todos esos mandos intermedios, que son los ejecutores, están pensando que fuera en la calle, como me dijo una vez un jefe a mí, me dijo, oye, acuérdate que en la calle hace mucho frío. Esa historia que nos han contado no necesariamente es así, pero nos han enseñado y nos han adoctrinado y nos han entrenado para ser buenos trabajadores esclavos, no para ser pensadores críticos. Para los militares, un 13% de población es capaz de iniciar un movimiento que arrase con cualquier gobierno, con cualquier plan globalista. A ver, yo soy consciente que a lo largo de la historia ha habido muchos movimientos de personas que han intentado salir de los distintos sistemas que a lo mejor les perseguían, como comentaré ahora, algún caso. Intentaban salir del sistema y vivir el tipo de vida en libertad, en completa libertad, o por lo menos ese era el planteamiento, en completa libertad con otras personas que pensasen de manera similar. Esto se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Pues porque los sistemas pueden ser asfixiantes y porque la mayoría de las veces los sistemas se mueven bajo principios casi siempre, o por lo menos con el tiempo, según van degenerando, principios de codicia, ¿no? Y al final tienes unas cuantas personas que quieren tenerlo todo y esclavizar al resto. Eso lo estamos viendo ahora. Entonces, cuando tú vas viendo eso, que cada vez la riqueza se concentra más en un grupo muy selecto y reducido de personas y nos van igualando al resto en la pobreza, pues sabemos que estamos cerca de la esclavitud, ¿no? Y esto se ha repetido a lo largo de la historia infinidad de veces. Por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez, por lo menos de la historia que nos han contado, si es que es verdad, que eso también estaría para debate. Pero bueno, la que nos han contado en el colegio, que eso seguro que no es verdad, nos han dicho pocas verdades en el colegio, pero bueno, eso que nos han contado en el colegio, que todos nos creímos en su momento porque nos han adoctrinado muy bien, 8 horas diarias durante 12 años, pues, o sea, durante 12 años, 12 cursos, la mayoría de nosotros, y algunos a eso le añadimos universidad, que eso no es necesariamente positivo. Bueno, pues ese adoctrinamiento que hemos tenido ha surtido efecto y nos hemos creído que la historia que nos han contado es cierta, entre otras cosas, ¿no? Pero también la ciencia, ahí también nos han engañado bastante. Bueno, pues esa historia que nos han contado no necesariamente es así, pero nos han enseñado y nos han adoctrinado y nos han entrenado para ser buenos trabajadores esclavos, no para ser pensadores críticos. Pero siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido distintos grupos, o algunas personas en concreto, que no se han conformado con lo que todo el mundo hace. Y han sido preguntores y han dicho, ¿y por qué? Pues yo no. Bueno, pues aquellos que dicen, ¿y por qué? Pues yo no, han iniciado distintos movimientos. Muchos de estos movimientos acaban en fracaso, porque no es nada fácil, y antes lo comentábamos, ¿no? Es decir, ahí se dan muchos elementos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios intereses, nuestras propias expectativas, y es muy difícil cuadrar eso con un grupo de personas, y cuanto mayor es el grupo, más difícil es. Por eso hay que sentar unas bases que estén por encima de las personas, que estén por encima de las personalidades, los personalismos, que sea algo cultural que podamos dejar en herencia a nuestros hijos y que nuestros hijos, generación tras generación, puedan estar de acuerdo con ello. Y eso es lo que hay que construir, y eso lo tienen que construir los que arrancan. Si los que arrancan no hacen eso, eso fracasa, siempre. Entonces eso es muy importante. Y esa es una de las razones fundamentales por las que han ido fracasando casi todos los proyectos. Proyectos que hoy siguen activos y que funcionan y que ya llevan siglos. Y digo bien, bueno, pues por ejemplo, uno de los movimientos de la reforma dentro del cristianismo en Europa fueron los anabaptistas. Los anabaptistas fueron perseguidos por el catolicismo, fueron perseguidos por el calvinismo, fueron perseguidos por el luteranismo. Es decir, tanto los ortodoxos como los reformistas persiguieron a estos anabaptistas. Estos anabaptistas finalmente, la mayoría de ellos de Alemania, tuvieron que emigrar a ese nuevo mundo, a Estados Unidos, Canadá, y ahí surgieron distintas comunidades que han tenido un éxito rotundo y que, honestamente, para muchos de nosotros son el modelo a imitar, porque han perdurado en el tiempo, generación tras generación.
que son los menonitas, que son los Amish, que habremos oído hablar de ellos y alguna película de estas hemos visto, ¿no? Que van con su sombrerito de paja, su coche de caballos, que no utilizan la electricidad. No significa que nosotros vayamos a hacer eso, pero es posible que alguno de esos grupos o esas comunidades en Repuebla decidan hacerlo así, ¿por qué no? Eso es libre, o sea, Repuebla no le dice a la gente cómo tiene que estructurar ese grupo humano, esa comunidad. Eso es algo que tiene que decidir cada comunidad por sí misma. Pero estos grupos, por ejemplo los Amish, lo que en mi opinión a ellos les ha mantenido unidos es que han construido sobre una base, lo que expresábamos antes, sobre unos principios que son bíblicos y que están por encima y que tienen ese consejo de ancianos, que son los que van tomando las decisiones. Esa base sobre la que han construido ha permanecido intacta, inalterada durante todos estos años, y es lo que permite que todos ellos se vayan incorporando generación tras generación y de resultado, donde todos trabajan, donde todos colaboran. Es impresionante, algunos de nosotros lo habremos visto, ¿no? En algún vídeo de YouTube, cuando se casan, hay un matrimonio, un día toda la comunidad se dedica a construirles el granero entre todos. Las mujeres están haciendo la comida, los hombres están construyendo ahí, son carpinteros todos tienen habilidades de carpinteros, es fascinante, ¿no? Y todos cultivan. Pues hay un día que se lo dedican a esta familia y les hacen ese regalo la comunidad, ¿no? O sea, es espectacular verles trabajar al unísono a lo mejor 200 personas o 300 personas. Es realmente envidiable, ¿no? A mí me da mucha envidia sana cuando veo algo así, ¿no? Bueno, pues para mí ese es un buen modelo. Es un buen modelo, el modelo en sí, ¿no? A lo mejor no los detalles o todos los detalles del modelo, pero eso es algo que sí se puede reproducir. Y seguramente hay otras comunidades, yo conozco algún ejemplo aquí en España, no voy a dar datos porque no me han dado permiso, pero sí que conozco algún que no están construidos sobre la base del cristianismo y llevan bastante tiempo funcionando y están funcionando bien, ¿no? Los elementos comunes de todos estos grupos humanos que se mantienen en el tiempo es que tienen algo que está por encima de ellos, a lo que siempre poder referirse, a lo que siempre poder acudir, su prueba de algodón. Es decir, siempre podemos, cuando tengamos una disputa, cuando tengamos una discrepancia, siempre podemos apelar a esto que está por encima de ti y de mí, que está por encima de cualquiera de nosotros, que es lo que nuestros fundadores nos dejaron, es el legado que nos dejaron y que respetamos. Es lo que pasa o lo que debería pasar con las constituciones de los distintos países, ¿no? Si la constitución está bien hecha, es algo a lo que siempre se puede volver. Si la constitución está mal hecha, eso va a fracasar. Y luego si hay voluntad. Claro, en estos casos suele haber voluntad porque no hay alternativa. A la fuerza Orcan que decíamos antes. Bueno, pues sí, a la fuerza Orcan estamos condenados a ponernos de acuerdo, estamos condenados a poder trabajar juntos y al final eso también tiene mucho peso. Tiene mucho más mérito cuando tú tienes dos opciones, esta es mucho más atractiva que esta y yo me quedo en esta y hago que funcione. Eso es lo que han hecho los Amish, eso es lo que han hecho los menonitas. Nosotros lo vamos a tener más fácil en el sentido de que no tenemos mucha opción. Y como no tenemos mucha opción, pues estamos condenados a entendernos y estamos condenados a trabajar bien juntos. Y yo creo que eso va a ser una ventaja competitiva en nuestro caso, afortunadamente. Sí, la verdad es que bueno, todo buen proyecto tiene que tener sus retos. Si no, no es un buen proyecto. Algo que es fácil y que fluye solo probablemente sea lo que no queremos. El proyecto de Repuebla es verdad que tiene muchos retos. Ha tenido el reto que planteábamos de la cantidad de personas que han expresado su interés, la cantidad de personas muchos movidos por el miedo, movidos por el temor, pero está bien. En principio eso nos pone en marcha, no es lo que nos va a mantener haciendo el trabajo nunca. Pero bueno, si llegamos ahí, pues bendito sea, ¿no? Si hemos llegado gracias a eso. Pero luego se han planteado distintos retos, ¿no? El reto pues ha habido muchas personas que de manera voluntaria, absolutamente voluntaria, han estado ofreciendo su trabajo y su colaboración, coordinador, y ahora sobre todo me refiero a los coordinadores, ¿no? Que siguen haciendo un trabajo y es un trabajo arduo. De manera completamente desinteresada, algo que les honra a ellos y que verdaderamente son un ejemplo.
Pero nos hemos encontrado, sobre todo cuando empezamos a hacer, bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta, porque esto estaba pasando ya desde el principio, pero no éramos conscientes, ¿no? Cuando empezamos a hacer las distintas conferencias, a dar las conferencias de Repuebla para explicar a la gente en qué consistía el proyecto Repuebla y cómo poder arrancar con él, buscar los coordinadores, organizar los grupos. Cuando estuvimos haciendo eso, una de las cosas que percibimos no puedo decir todas las reuniones, pero prácticamente todas las reuniones, una o dos que no sabría decir con certeza, es que había siempre al menos 2 personas que venían con una intención de romper esa reunión, derivarla hacia la violencia o hacia el odio, hacia el sistema político, o los inmigrantes, sin éxito, obviamente, no tuvieron mucho éxito. Y luego otras personas que muchos de ellos parecían con formación policial o militar, probablemente agentes de CNI, digo probablemente porque no lo sé con certeza, pero que venían muy interesados en distintas informaciones. Por ejemplo, una cosa que para ellos era muy importante y que en todo momento preguntaban, en todas las reuniones han preguntado, siempre ha habido varias personas que nos han preguntado que en qué zonas estábamos buscando terrenos, en qué zonas donde hubiera agua, ¿no? Si ellos querían la información o una base de datos de zonas que nosotros estuviéramos manejando donde hubiese agua, pues manantiales, que es verdad que nosotros eso lo estamos buscando. ¿Y por qué lo estamos buscando? Pues porque es fundamental, ¿no? En España, en otros países del mundo también, pero aquí en España especialmente, llevamos ya varios años que si miramos al cielo, aunque ahora hay anuncios en radio, venía escuchando ahí uno que decía que no mires al cielo. No, sí, hay que mirar al cielo, pero si miramos al cielo vamos a ver que día sí, día también, o casi todos los días pasan aviones fumigando, y parte de lo que fumigan es aluminio, y ese aluminio lo que hace es alcalinizar el suelo, y si el suelo es excesivamente alcalino, los cultivos no funcionan. Solamente funcionan los cultivos en ese tipo de terreno tan alcalino, solamente funcionan los cultivos transgénicos, que no se ven afectados por el aluminio, curiosamente. Esos monocultivos que no son nada sanos para la salud. Ya hablando un poco de salud aquí. Bueno, pues ese proceso de alcalinización de los suelos, que lo estamos viviendo, es uno de esos retos importantes. Entonces, y otra de las cosas que está consiguiendo con eso es romper los frentes nubosos. Muchas veces se rompen en el Atlántico antes de que entre en España y vemos que se desvían hacia el norte y hacia el sur. No hay más que mirar el satélite de la AEMET para ver este fenómeno, que antiguamente nos decían que eso era el anticiclón de las Azores, que a ustedes les sonará, y ahora da igual. O sea, ya es una cosa curiosa. En Marruecos no llovía nunca y ahora tienen muchísima más lluvia, o tenemos inundaciones en Arabia Saudita. Ese es el agua. El sistema de la Tierra es un sistema cerrado, el agua no se pierde, no es un bien escaso, como nos han dicho, que es mentira, ¿no? Es un sistema cerrado. Si yo impido que llueva aquí, donde estamos, en España, que es lo que están haciendo de manera activa, va a tener que llover en otro sitio. ¿Y dónde llueve? Pues en Arabia Saudita, donde antes no llovía nada y tienen inundaciones. Y hemos visto varias. Es decir, están ocurriendo cosas con el clima que ellos dicen que es el cambio climático por nuestra culpa, que en realidad es la geoingeniería del clima que lo van moviendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que si yo quiero salir del sistema en España, sobre todo en ciertas zonas donde no ha habido nada de lluvia en los últimos 2 años, por esto que estamos comentando, voy a necesitar estar cerca de un manantial de agua magmática, agua que sale de la Tierra, de la corteza de la Tierra, agua que nunca antes ha visto el aire. Y ese agua es fantástica, maravillosa. Y afortunadamente en la geografía española hay muchísimas zonas donde hay infinidad de estas aguas de manantial que son inagotables. Y que si tenemos la suerte de estar cerca y poder utilizar esos recursos hídricos, pues podemos salir del sistema y podremos cultivar sin absolutamente ningún problema. Y podremos tener nuestro propio vergel. Eso va a ser importante. Entonces, estas personas que venían a las reuniones venían preguntando dónde teníamos esa información, y eso es lo que querían saber. Otros que no eran preguntaban eso fundamentalmente. Y también preguntaban o estaban muy interesados en saber si estábamos armados.
y si yo recomendaba que la gente se armase o se sacase su licencia de armas. Eso es otra de las cosas que también para ellos serán importantes. Imagínense ustedes por qué. Las dos preguntas. Pero luego ha habido una serie de personas que sigue habiendo, estoy plenamente convencido, que no necesariamente los conocemos a todos, que dentro del propio proyecto Repuebla intentan ir a todas las reuniones que pueden y van cogiendo números de teléfono de las personas. Si usted ve este vídeo y quiere participar en Repuebla, jamás le dé su número de teléfono a nadie. Le da un correo electrónico con su alias, que es lo que hemos comentado. Si alguien le está pidiendo su número de teléfono, tenga usted en cuenta que muy probablemente esa persona no tiene su interés en mente, sino más bien trasladar esa información a estos agentes que vienen buscando información, esa base de datos que no existe en el proyecto. Como no existe, no les queda más remedio que ir captando esa información de uno en uno, de persona en persona, o los coordinadores buscando que se tenga esa información. Hay algunas de estas personas que se han ofrecido como coordinadores precisamente para recopilar toda esa información. Yo no sé si se les paga por información, muy probablemente, y debe estar bien pagada, porque en algunas de estas personas hemos visto cómo se ponían palos en la rueda los unos a los otros para ser los que captaban esa información. Una cosa muy curiosa y graciosa. Bueno, pues estos son algunos de los pequeños obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Digo pequeños obstáculos porque en realidad tampoco ha sido algo tan extremo, pero que sí que se puede hacer. Si las cosas las hacemos bien, pues al final se desesperan porque si nadie les da la información, pues no la tienen. Y es posible que se unan con un grupo y sepan dónde ese grupo va a salir, pero no pueden estar con este grupo. Entonces es muy difícil obtener toda esa información en un proyecto que es tan orgánico. Tan orgánico quiere decir que no está tan controlado, que no está encorsetado. No. Y esto era muy importante, precisamente de eso es de lo que queremos huir. Cuando hablamos del por qué, dónde está el interés del Estado o de ese nuevo orden mundial, los que mueven los hilos en la sombra, ¿no? Que al final son los que les dan las órdenes a los que ejecutan, que son nuestros políticos en este país, la OTAN, por ejemplo. Es decir, ¿por qué para ellos es importante o puede ser de interés el proyecto Repuebla? Que yo a eso le he dado muchas vueltas. El proyecto Repuebla o cualquier otro proyecto de esta índole, que hay otros más, no solamente este. Al final, ¿por qué para ellos es importante? Bueno, pues en mi opinión por varias razones. Y para que lo entendamos, lo explico desde el inicio, ¿no? Cuando yo arranco, algunos de nosotros hemos tenido un proceso a mí no me gusta la palabra, pero bueno, como lo vamos a entender, de despertar de la Matrix, por decirlo así, ¿no? de esta sociedad, de esta Babilonia en la que llevamos mucho tiempo, que ha venido construyendo todo esto que ahora está maduro. Este fruto no se ha construido en los últimos 3 años. Viene de décadas, sino de algunos siglos, en mi opinión, pero eso es tema para otro día. Cuando ya está maduro y quieren ejecutar, es decir, al final yo quiero ejecutar esto que he venido preparando durante probablemente siglos, generación tras generación, y eso ha ido pasando a través de estas familias, de estas líneas sanguíneas de unos a otros, y ahora por fin la tecnología permite ejecutarlo. Hay un componente que es espiritual, en mi opinión, y el componente espiritual es que esta gente no va buscando solamente esclavizarnos, no van buscando solamente reducir la población mundial, que también, y lo han expresado y está plasmado en documentos de Henry Kissinger, del 74, de Naciones Unidas también, bueno, y de otros documentos de fundaciones como la Fundación Rockefeller, etc. Todas estas cosas no las ocultan, las hablan abiertamente. Hay un exceso de población, tenemos que reducir la población al menos en 3.000 millones de habitantes, y eso se ejecuta, y hay distintas formas de ejecutarlo. En ese proceso de ejecución hay amenazas. Entonces, desde el punto de vista militar, una amenaza puede ser que haya una disidencia que vaya cogiendo peso específico. ¿Qué es peso específico? Pues peso específico es una disidencia o gente despierta que
alcance el 13% de la población. Esto, para los militares, no sé por qué es ese dato, pero bueno, porque tampoco es, yo no soy experto en eso, ni ganas tengo de serlo, pero para los militares un 13% de población es capaz de iniciar un movimiento que arrase con cualquier gobierno, con cualquier plan globalista como el que estamos viviendo. Entonces, una iniciativa como la nuestra, como el Proyecto Repuebla, tiene ese riesgo. ¿Por qué? Pues porque si este zumbao de Juan Zaragoza mañana le da por aglutinar a la gente, se le sube a la cabeza que hay mucha gente que le sigue y empieza a decir: vamos a organizar un partido político, vamos a ir contra ellos, vamos a acabar con ellos, eso podría ser una amenaza. Es la razón por la que el propio sistema organiza este tipo de cosas y saca personajes cada X tiempo, de izquierdas y de derechas, que prometen el oro y el moro y luego al final te quitan el oro y te queda lo que te queda. Nos van prometiendo, pero nos dejan... y la gente va buscando a alguien que les dirija. Entonces, para ellos un proyecto es una amenaza siempre que pueda haber una persona que pueda aglutinar, mover gente, que pueda dirigir. En ese sentido, para ellos es muy importante tener controlado al mayor número de personas dentro de ese proyecto. Porque si ese proyecto, de una manera orgánica, se va extendiendo y esos tentáculos se extienden y cambian su fin, su objetivo, y movilizan a la gente y son más eficaces despertando al resto, podría ser una amenaza. La cuestión de... Y los ejecutores, sobre todo los que están en la pirámide, en la parte baja, que son los que al final tienen que ejecutar, los que tienen que recopilar esta información, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué no lo ven? Y esa es una muy buena pregunta que posiblemente tiene varias respuestas. A mí se me ocurren algunas, no digo que yo esté en posesión de la verdad, ni mucho menos. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a Segunda Guerra Mundial o justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, lo que veremos, si es verdad lo que nos han contado, que esa es otra, yo no estuve, pero bueno, eso sería otro debate. Pero bueno, supongamos que lo que nos han contado, que los que cuentan la historia son siempre los vencedores y la cuentan como quieren, pero digamos que es verdad. ¿Por qué la gente, y muchos de nosotros hemos dicho, si yo hubiera vivido en ese entonces, yo no hubiera ejecutado las órdenes de Hitler y las SS y toda esta gente, la Gestapo, etcétera, para perseguir, torturar, ejecutar, asesinar? No hubiera sido una pieza del engranaje. ¿Cómo puede toda una sociedad ser pieza de ese engranaje? Pues es muy sencillo, y lo explico de la siguiente manera. Hay una doctora en Estados Unidos que se llama, a la que yo admiro profundamente y que fue de las primeras personas que escuché dar la voz de alarma con todo lo que estaba pasando en el 2020, que todos conocemos, que se llama, es la doctora Carrie Madej. Bueno, pues Carrie Madej, una de las cosas que ella comentaba es que a ella la invitaron a una convención donde le explicaron cuáles eran los planes y querían que ella formase parte de estos planes, ejecutar todo esto. Y ella estaba un poco en shock, ¿no? Es decir, pero... Y básicamente la conclusión a la que llegó, o lo que le dijeron, es de: mira, estos planes se van a ejecutar y tú vas a tener que elegir. ¿Vas a estar dentro o vas a estar fuera? En medio no va a haber nada. Si tú estás dentro y eres parte, es decir, colaboras, eres colaborador necesario, no tonto útil, colaborador necesario, y de hecho la reclutaron o intentaron reclutarla. Si tú eres colaboradora necesaria, te va a ir bien. A ti y a los tuyos. Y esa es la promesa que te hacen. Si tú no eres colaborador necesario o te opones, te va a ir mal. Y sabes que tenemos todo el poder. No vas a poder hacer nada contra nosotros. Y por desgracia, en la sociedad en la que vivimos hoy, que se han perdido casi todos los valores, que lo único que importa es que yo esté calentito y cómodo, me importa si mis hijos van a tener el plato en la mesa hoy, me importa si yo voy a tener mi nómina o mi pensión a final de mes, yo eso no lo voy a arriesgar, pues eso es parte del problema.
en una de las conferencias que estuve dando en la población en España, hablando de las ciudades de 15 minutos, alguien me decía, pero eso no va a pasar. Fíjate lo que ha pasado en Londres y en Oxford, ¿no? Con los Blade Runners. Los Blade Runners son estos que van cerrando los postes con las cámaras o pintando las cámaras y no van a tener éxito. Y entonces yo pregunté a esa persona de dónde era o de dónde había venido y me dijo que había venido de Las Rozas, en Madrid, Comunidad de Madrid, España. Y en Las Rozas es una de esas ciudades pioneras en España, ciudades de 15 minutos pionera, donde se han desplegado, ahora no recuerdo la cifra, pero entre 200 y 300 cámaras. Con reconocimiento facial, no solamente reconocimiento facial, hacen más cosas, pero bueno, controladas ya por inteligencia artificial. Y entonces yo dije, pues ahí en Las Rozas tenemos no sé cuántas cámaras. Digo, ¿cuántas de esas cámaras has tirado? Y me dijo, ninguna. Digo, ¿cuántas han tirado los vecinos? Ninguna. Digo, ¿y cuándo vas a tirar la próxima? Ah, no. Si nos ponemos todos de acuerdo, pero que vaya otro. Pues ese es el tema. Mira, al final todos estamos esperando que alguien lo haga, que lo haga el vecino, y ya si eso, a lo mejor me incorporo yo también. Pero el vecino está pensando lo mismo que nosotros, y si nos tenemos que poner todos de acuerdo, en este país nadie se pone de acuerdo en casi nada, pues tú imagínate, apaga y vámonos. No, para eso haría falta alguien que dé un paso al frente y esté dispuesto a sacrificar su vida, literalmente, así es, por un bien mayor. Para el resto, negándose a sí mismo, y para eso hay que tener una serie de principios y valores que se han asegurado que vayamos perdiendo con los años. ¿Sabías que la glándula pineal, también conocida como la puerta de la consciencia, es clave para la regeneración de tu cuerpo y el desarrollo de tu intuición? Lo que pocos saben es que las toxinas a las que estamos expuestos diariamente, como el aluminio y otros metales pesados, pueden calcificar la glándula, afectando profundamente tu bienestar, pero también a tu capacidad de conexión espiritual. La ciencia moderna está redescubriendo lo que las culturas antiguas sabían, que este órgano es el epicentro de nuestra conexión con dimensiones más elevadas de consciencia. En la serie Glándula pineal, el portal del alma, descubrirás qué productos la dañan y cómo limpiarla, revirtiendo su calcificación para que puedas transformar tu vida. Suscríbete a televisiónconsciente.com. Tienes 7 días gratis.